Muy buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que se empiecen a conectar. Ya tenemos ahí gente en Pedia Hero. Aquí. Hola. Vamos a empezar en unos minutitos, nada más que se empiecen a conectar. Hola, ya tenemos una mami en línea también. Dos mamis, hola. Hola, hola. Estamos a punto de iniciar con el live de esta semana. Me quisiera saber si me escuchan bien. Si alguien me pudiera mandar un mensajín poniendo si se escucha bien el audio, si tenemos que modificarlo un poquito. Si se escucha bien, allá nos dicen que se escucha perfecto y de este lado creo que también. Mientras tanto, ya tenemos algunas personas en línea. Estamos unos minutitos, vamos a esperar un par de minutos para que se conecten más personas. Si se escucha bien, si se escucha bien. Entonces, muy bien, aquí para tener las preguntas. Y muy bien, ya tenemos 4 personas aquí, ya hay para... Perfecto, sí se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos, papis, mamis. Hola, un gusto saludar a todos. Eh, Vamos a iniciar con el live de el día de hoy. Quiero presentarles primero que nada y agradecerte por aceptar la invitación a venir a platicar un poco con todos nuestros papás. Ella es Adriana Soriano, es terapeuta del lenguaje, licenciada en terapia del lenguaje y rehabilitación del lenguaje. Entonces, dado que el tema que queríamos abordar el día de hoy tiene que ver con cómo detectar estos trastornos del lenguaje, cómo detectar cuando tu nene necesita apoyo por parte de alguien. Saludos a todos quienes están mandando saludos. Entonces, bueno, por esto fue que te invitamos y bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias por estar aquí. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de ti, acerca de qué es este Centro a mí? Porque Claro me que llamó sí. mucho la atención, creo que desde que vimos tu Instagram así de wow, llama la atención Sí. que tienes un centro que se encarga de rehabilitación del lenguaje, que se encarga de niños que tienen este trastorno, que a final de cuentas, o sea, no necesariamente tienen que estar enfermos para que acudan contigo, Así sino es. detectarlos a tiempo. Exacto. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrea Soriano. Soy terapeuta de lenguaje y audición. Y bueno, Centro AMI lo que hace es dar rehabilitación a niños únicamente con problemas de comunicación y deglución, voz y como especialistas aliados tenemos fisioterapia Ujú. y estimulación temprana. Entonces, somos varias terapeutas las que estamos ahí en ese centro y lo más importante, lo que siempre como damos hincapié es que los niños lleguen a tiempo, que no dejemos pasar mucho tiempo, que la primera infancia, que son desde que nacen hasta los 6 años, Exactamente. son el punto crucial donde los niños deben de llegar para poder detectar el problema de lenguaje. Claro, y creo que, bueno, también quiero hacer mención, y métanse a la página de Centro AMI, en esa página de Centro AMI, en el apartado donde vienen los profesionales que trabajan ahí, van a ver que es una lista bastante amplia de profesionales que se dedican a esto. Entonces sí se los recomiendo muchísimo, métanse, investiguen, vaya, porque ahí hay información muy valiosa. Digo, tuve la oportunidad de meterme antes de que hiciéramos este live y sí me llamó mucho la atención. Es esa información que generalmente damos por hecho que los papás ya saben, ¿no? O sea, eso así, ay, bueno, pues es que todos los papás deben saber en qué momento empezó a hablar su niño. Y muchos papás dicen, no, pues habla bien, yo lo entiendo, o sea, él me dice que quiere comer, me dice específicamente que quiere comer y yo lo entiendo y pues, se lo doy de comer, no hay problema. Y cuando llega al consultorio y dices, hola, ¿cómo te llamas? Y dices, no juegues, o sea, ¿qué está sucediendo aquí? Sí. Esto no es algo normal. Exacto. Ujú. Entonces, es importante que como papás, primerizos o no primerizos, ahí en Centro AMI también pueden encontrar información muy valiosa
como tú lo estás refiriendo, información para papás, para profesionales, pero para papás, estrategias, tips, también tenemos cursos y talleres para padres, que eso también es importante mencionarlo. A veces como que los dejamos un poquito de lado, aunque ellos son pues, los más importantes y los que todo el tiempo están con los pequeños. Exactamente. Me gustaría mencionar sobre ahorita que me dijiste que a veces se comunican, pero no les entendemos cuando llegan al consultorio. Esta parte de trastornos de lenguaje y de habla, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, es que creen que los terapeutas de lenguaje solamente es para que hable bien. Exactamente. ¿No? Para que pronuncie un fonema bien. Pero si hablamos del lenguaje en contexto, en general, vamos a hablar sobre una buena pragmática, que es que el niño se comporte, use el lenguaje apropiadamente. Por ejemplo, que yo extienda la mano y pueda saber que me están saludando, ¿no? Ah, claro. Entonces, eso es un lenguaje que nosotros adquirimos con base a nuestra cognición, a nuestra experiencia. Otra área de lenguaje es poder estructurar bien. Aquel niño que dice, por ejemplo, mamá, leche, mañana comer. Y dices, ¿qué? Y entonces la mamá dice, sí, que mañana va a tomar su leche. Y dices, sí, pero no le está diciendo correctamente. A lo mejor los que estamos en cuidadores principales les traducimos absolutamente todo, ¿no? Pero ya fuera en la escuela, con sus pares, cuando les llegan a comentar, oye, no le entiendo a tu hijo, ¿qué está pasando? Ese es un poquito como un foco de alerta para saber cuándo llegar a un especialista, en este caso a un terapeuta de lenguaje. Y fíjate que esto que mencionas es algo más frecuente de lo que uno cree, porque vaya, en mi experiencia trabajando con niños, sí te puedo decir que es súper frecuente, y no estoy hablando de niños de preescolar, o sea, de lactantitos, no estoy hablando de un niño de 1 año, de 2 años, o sea, ya realmente el lenguaje de un niño de 2 años ya es lo suficientemente estructurado como para poder tener una interacción adecuada con un enano de esta edad. Entonces, pero hay de repente niños de 4 o 5 años que tratas de comunicar con ellos y no entiende, o sea, no se, un adulto externo al ambiente del niño no logra comunicarse, y eso no es del todo normal. Y por eso fue, o es uno de los motivos por los cuales quisimos hacer el live de este día, porque a final de cuentas, como bien mencionas, quienes se encargan todo el tiempo de estar vigilando, por así decirlo, quienes conocen a la perfección a tu pequeño, a tu pequeño héroe van a ser los papás. Entonces, si papá y mamá no se dan cuenta de eso, créanme que nadie lo va a notar. Entonces, bueno, ahorita el tema que vamos a tocar hoy, lo pueden ver en la parte de arriba, los que están en el canal de Dr. Carlos Dr. Carlos.neumoped, y en YouTube Live pueden ver que vamos a hablar acerca de trastornos del lenguaje. Pero más que hablar de trastornos del lenguaje, de hablar de enfermedades, lo que queremos tocar el día de hoy es cómo detectarlos, o sea, herramientas útiles para ustedes. Así que papás, mamás, si en algún momento surge alguna pregunta, alguna duda, por favor háganosla llegar en los comentarios. Todas las preguntas vamos a tratar de respondérselas de la manera más clara posible, ¿vale? Entonces, pues adelante. Me gustaría mencionar primero cómo detectamos un problema o una alteración del lenguaje. Voy a decir algunas cosas que esperamos en el desarrollo del lenguaje del niño. Por ejemplo, desde que nacen, no porque no hablen deben de tener una comunicación. Claro. Por ejemplo, empiezan con miradas. Aquel chiquito que cuando hacemos nosotros nuestra historia clínica, dice, no, pues desde chiquito no me miraba, era como disperso, parecía que no me escuchaba, ¿no? Que no me ponía atención. Ahí puede ser un foco rojo para saber que entonces qué está pasando con el pequeño. Otra cosa importante es que alrededor del primer año de edad, conforme a los hitos del desarrollo, esto es el desarrollo normal esperado, esperamos que el niño a partir del primer año empiece a producir su primera palabra, ¿no? Y de ahí amplíe su vocabulario hasta los 2 años. En los 2 años debe de ya formar, como tú ahorita lo mencionaste, un lenguaje un poquito más estructurado. Claro. Mínimo de dos palabras en frases. Por ejemplo, mamá eche, pelota sí. Algunos fonemas, que es importante también mencionarlo, muchas veces llegan con nosotros y dicen, ay, no puede pronunciar la R y el niño tiene 3 años, ¿no? Entonces, sería algo antiético decirle, sí, está muy mal. Cuando la R todavía hay un proceso de adquisición, así como todos los fonemas.
Los Y primeros... cuesta trabajo. Sí. O sea, la R incluso dentro del idioma español, cuando personas de otros países que no tienen esa pronunciación tan fuerte, esa pronunciación tan, pues, que requiere cierto esfuerzo muscular, Sí. sale, cuesta trabajo y hay personas que pueden vivir 5, 10 años. Yo tengo una amiga que muy probablemente esté en línea en este momento. Ya voy a quemar a mi, a mi amiga, pero ella es de Alemania y la R no la pueden pronunciar bien. Entonces, sí, hay que tener detallitos con eso, pero fíjate que ahorita estabas hablando de fonemas. ¿Nos podrías explicar qué es un fonema? Claro que sí. El fonema es una letra que por sí sola no tiene un significado. O sea, al momento fonemas me refiero F, L, D, M, P. Por eso los niños, su primera palabra es mamá, papá, Claro. algo relacionado. Digo, sí es porque los quieran mucho, pero también es porque va en la parte de adquisiciones. Solamente el niño tiene que mover los labios. El mover la lengua, por ejemplo, barrer la lengua de atrás hacia adelante, que es el punto y modo de articulación del fonema R, es mucho más complejo, ¿no? Entonces empiezan a producir, el fonema es una letra sin ningún significado, pero cuando yo la uno, M-A, entonces forma un significado y una palabra, ¿ok? Entonces es importante sí dar hincapié en eso. Los niños por adquisición, por ejemplo, a los 2 años, como les comentaba, debe de ya formar frases de 2 palabras. Claro. ¿Okay? Si después de los 2 años, 2 años y medio, estás viendo que tu pequeño no lo está logrando, es importante que vayas a una valoración. Y también producción de fonemas. A partir de los 3 años, el niño ya debe de haber consolidado fonemas como la M, la B, la P, la F, la L, fonemas ya un poquito más estructurados. Eso también puede ser como un foquito de alerta. Niños que, por ejemplo, dicen, en vez de leche, dice eche, omite Claro. totalmente. Ya en terapia de lenguaje les llamamos como omisión, cuando omite un fonema, sustituye un fonema por otro, en vez de que diga eche, dice peche, entonces sustituye un fonema por otro. Okay. Bueno, aquí tengo un comentario que me dice Vanessa, precisamente era ella, que sí sabe pronunciar la R. Vale, o sea, sí, pero no te suena tan bonita como a los mexicanos, ¿eh? No, no es cierto. Van, un besote para ti, para Emily, para mi amigo Liam y para tu esposo, que por cierto su esposo es mi mejor amigo de toda la vida. Entonces, una familia que yo quiero muchísimo. Les repito, papi, si en algún momento tienen alguna pregunta, saludos a todos los que se están conectando y también en Dr. Carlos Memoped. Saludos a todos. Si tienen alguna pregunta, estamos hablando de cómo detectar situaciones de lenguaje. Si tienen alguna situación en especial que les gustaría comentar, no sé, digo, tal vez no les vamos a poder dar un diagnóstico, pero sí orientarlos, ¿no? Sobre todo orientarlos respecto a esto. Otra cosa que quería mencionar, también la parte de señalar. En un momento dado, el señalar es algo natural dentro del desarrollo del niño, pero esta parte de señalar debe de quitarse aproximadamente máximo al año y medio de edad. Entonces, que es cuando el niño ya debe de producir mucho más vocabulario. Entonces, al año, acuérdense, dice su primera palabra, empezando el año, y de ahí vamos a ir ampliando el vocabulario. El señalar, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros les adivinamos muchas veces, ¿no? O a veces por las carreras de ya rápido y así, porque pasa en la vida cotidiana. Entonces, no sé qué me dijo, pero pues yo creo que es esto y se lo doy, ¿no? En la parte del señalamiento es un foco de alerta. En un niño mayor de 2 años ya no es, debe de haber desaparecido ese señalamiento, porque ya a esa edad ya tuvo que haber tenido un lenguaje por palabra o mínimo 2 palabras en una frase, ¿ok? Otra cosa, cuando vemos que el niño tiene frustración al no poderse comunicar. Entonces, en vez de que se pueda comunicar, golpea o llora. Es muy común. A veces yo veo en el consultorio llegan y la mamá dice, ¿pero qué quieres? Estamos ahí en la historia clínica, ¿pero qué quieres? ¿Pero qué pasa? Y el niño golpea, el niño llora. Por esta parte de frustración, cuando vemos que el niño también se está llegando a frustrar porque no puede comunicarse, hay que ayudarlo. Hay que darle las herramientas necesarias, porque entonces después también muy probablemente tenga un rezago escolar, tenga no comunicación con sus pares, que sabemos que es un área fundamental en los niños. El control de esfínteres. El control de esfínteres va muy asociado con la parte del lenguaje. En la escuela simplemente el niño no avisa que tiene que ir al baño, entonces por eso no puede entrar a la escuela.
¿no? Y sí, existe un rezago, casi siempre a la par, el control de esfínteres con la parte del lenguaje va muy asociado. Entonces ese es otro como foco de alerta. Y aparte, papis, mamis, papis, ya tenemos aquí un par de preguntas. Ahorita vamos a ir contestando las preguntas. Pero algo que quiero dejar yo como hacer mucho énfasis es el neurodesarrollo normal de un niño. Digamos que los primeros 6 años de vida van a ser el momento en el cual, digamos, imagínense que es como, el cerebro es como un mapa, y entre mejores carreteras tengas, ¿sale? Entre mejores carreteras tengas ese mapa, vas a tener una comunicación más rápida. Entonces conforme favorece o conforme va madurando este cerebrito, se van formando más puentes y hay más formas de llegar a Roma, por así decirlo. Entonces, es muy importante y un aspecto fundamental del neurodesarrollo de un niño es el habla. Y el habla no solamente tiene que ver con que emita sonidos, ¿sale? Emite sonidos no solamente guturales, no sé cómo explicarlo, el que haga ruido, ¿sale? A partir del paso del aire por la gargantita no significa que un niño está hablando. Entonces, dependiendo de las, ahorita como mencionaba, de las distintas edades, es como se van a ir modificando estos fonemas, estas palabras, y a final de cuentas esto tenemos que ir viendo nosotros que haya una progresión. ¿A qué me refiero? Las palabras las tiene que ir diciendo cada vez más bonitas un niño, por así decirlo, y más estructuradas. Y eso es un aspecto fundamental del neurodesarrollo. Para poder desarrollar nosotros el habla, tenemos que haber desarrollado primero algunas otras cualidades de la vagina que vas a platicar de ellas. Entonces, lo hago como pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque el hecho de que un niño no hable o que digan es flojito para hablar, que es algo también súper frecuente, es que no, lo que pasa es que el papá aprendió a hablar, habló bien hasta los 5 años y dices, ok, sí, pero no es normal, ok, no es el hecho de que papá haya sucedido esto, que tenga el antecedente, que alguien en la familia no habló a la misma velocidad que los demás, no significa que toda la familia por ende va a suceder con lo mismo. Y ya para concluir y dejar de continuar con esto, por eso también es muy importante el tamiz auditivo en los nenes. Yo sé que tal vez soy súper insistente con eso, creo que cada que tengo un paciente de primera vez en algún momento de la historia clínica le digo, ¿y le hicieron tamiz metabólico? Sí, tamiz auditivo, tamiz visual. ¿Por qué? Porque son tanto los ojitos como las orejas, es la forma en la cual, digo, y el tacto, el poder tener contacto con otras cosas, es la forma en que los niños experimentan experiencias diferentes a su cuerpo. Entonces, y me refiero con ello a que si generalmente la primera sonrisa se la dan a mamá. ¿Por qué? Porque es la cara que todo el tiempo están viendo. Generalmente están llorando los niños y desde lejos mamá dice, ay, tranquilo, y inmediatamente identifica la voz de mamá y se tranquiliza porque ya está empezando a formar puentes. Ya después, bueno, estas carreteras, ya que se forman estas carreteras, dice, bueno, ahora ya puedo empezar yo a expresar parecido a como expresa mamá, parecido a como expresa papá, como expresa mi entorno, y a partir de eso se va formando su propio lenguaje. Entonces es algo muy complejo que parece como algo ayer estaba platicando con mi esposa precisamente de una cosa que parece como una tontería. Dices, nunca te das cuenta de lo importante que es el sentido de la vista hasta que te empieza a fallar. Por ejemplo, cuando a mí se me quedan los lentes en la casa es un día terrible, ¿no? Entonces, esto damos por hecho todo el tiempo de que podemos hablar perfectamente bien o de que expresamos bien y por ende los niños deben de tener una expresión exactamente igual a la mía. Entonces por eso es importante valorarla. Si hay algo que en el trayecto no está sucediendo de manera correcta, inmediato para ponerle atención. Entonces nada más era así como algo que sí quería dejar mucho énfasis en ello. Eso es importante y lo iba a mencionar. Revisar que todas las áreas del niño también sean favorables. Me refiero a todas, hablando, les voy a mostrar igual actividades, algunos tips. Claro. Y van a ver que no nada más es, a ver, repíteme, coche, sino es involucrar varias áreas como tú lo acabas de decir y con varios especialistas. Si un niño no tiene la parte auditiva, desde que nacen, por ejemplo, los niños sordos, cuando llegan con nosotros, los papás siempre van a referir una historia clínica de un año antes que era normal. Un niño balbuceaba, todo era normal y de repente lo dejó de hacer.
justo porque no tuvo una retroalimentación auditiva. Claro. Entonces el niño lo dejó de hacer porque no escuchaba y entonces ya se empieza a detectar muy tardíamente una hipoacusia o una sordera ya profunda. Entonces es importante mucho detectar tanto la vista en la parte de aprendizaje, que el niño vea bien, aquel niño que se pega mucho el cuaderno, que se recarga con su mano totalmente sobre su mesita y no disocia, por ejemplo, entre la mano y su lápiz. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, pero es muy frecuente que mamá, o no muy frecuente, me ha pasado que mamá me cuenta que mancha mucho la ropa del niño. Entonces, digo, no es así, como mancha la ropa ya no habla bien, o no, claro. O sea, relájense, pero es uno de los motivos. Si está manchando constantemente la ropita, el pequeño, con el lápiz, que mancha de lápiz, mancha de color, así como si la estuviera tallando, échenle un ojito a este pequeñín, porque muy probablemente algo está sucediendo al momento de trabajar. Exacto, entonces aquí tan siquiera en Centro AMI, por ejemplo, sí trabajamos una terapia integral. Okay. O sea, no es como de que va a ser terapia de lenguaje y siempre les explicamos a los papás que hay prerequisitos para que el niño llegue a articular el fonema S, ¿no? Pero sí hay prerequisitos para todo. Entonces, eso que mencionaste es muy importante, la parte de todos los sentidos, que los tengamos. Otra cosa muy importante, niños, por ejemplo, que sabemos que tenemos factores de riesgo importantes. Claro. Yo fui una niña prematura, muy prematura, y cuando yo le pregunté a mi mamá qué fue lo que hizo, nada, o sea, así como que te entregaron conmigo y no sabía, ¿no? Claro. En ese momento, y es muy común. Entonces, ahorita tener como esta herramienta con niños prematuros, niños con algún, que le comentaron con un apgar bajo, que les comentaron algún tipo de, que le hizo falta al respirar cuando nació el bebé. Que tuvieron que estar con oxígeno bastante tiempo, requirieron que le pusieron un tubito a través de la boca para que pudieran respirar, niños que permanecen en unidades de cuidados intensivos, que generalmente le dicen UCIN, niños que permanecen en la UCIN, niños que nacen prematuros, son niños de riesgo, claro que sí. Así es, entonces no dejarlo como de lado, porque a veces pasa eso, ya está el bebé, ya pensamos que ya, y entonces cuando hicimos la historia clínica también vemos que es un niño prematuro, que tuvo algún antecedente importante. Comentaba sobre los antecedentes de papá. Está fundamentado que, de hecho, con nosotros, y hay muchos, se da la mayoría los trastornos de habla y de lenguaje en varones. Pero cuando se dan en niñas es como en un alto nivel, es como así como una explosión, como si fueran dos niños a la vez. Entonces, muchas veces los antecedentes heredofamiliares tienen mucho que ver. Entonces, si sabemos que tenemos algún antecedente, pues con mayor razón llevarlo a una valoración tempranamente. Claro. Mira, tengo aquí un par de preguntas, no sé si empezamos a trabajar con estas. Me parece bien. Nuestra primera pregunta nos pregunta Sayelis, saludos a Sayelis aquí en DR Carlos de Moped. Nos pregunta si el chupón puede llegar a retrasar el lenguaje. El que un niño utilice chupón puede retrasar el lenguaje. Digo, yo tal vez en la consulta soy un poco anti-chupones. Los papás con los que he trabajado me conocen que soy un poquito anti eso. Bueno, no anti, sino que hay un momento límite que es el año y medio de edad máximo para tenerlo, por ciertas alteraciones que se pueden ocasionar en la boquita, que el paladar se va para arriba, se infectan más de la garganta, se infectan mucho de las orejas, ocasiona otitis serosa. En mis niños con asma es terrible, o sea, con cualquier tipo de enfermedad respiratoria no nos ayuda, pero específicamente la pregunta es, ¿nos puede ocasionar algún problema o que retarde el habla, algo que tenga que ver? Sí. Muchas gracias por la pregunta, Ani. Sí, gracias, y muy puntual, se me hace algo muy interesante. Nosotros como terapeutas del lenguaje, claro, trabajamos con la anatomía, tenemos que tener la parte anatómica bien estructurada y que funcione correctamente. Una de nuestras evaluaciones es evaluar el aparato fonoarticulador, que consta de la lengua, el paladar, los dientes. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños se duermen con el chupón, ¿no? Que es muy clásico. Entonces, la boquita se hace como un hoyito en medio. Entonces, aunque el niño quiera decir la S, necesito tener todos mis dientes bien cerraditos para que no se salga el aire y entonces se pueda producir. Entonces, ¿qué pasa si tengo un hoyo aquí por el chupón? Yo tuve unos gemelos, que los dos tuvieron esta parte del chupón, y entonces, pues aunque ellos quisieran y enseñarles el punto y modo correcto de articulación, no lo podía lograr porque era algo que no estaba en él. O sea, ya la parte de su anatomía
sus dientes pues ya no estaban cerrando. ¿Qué hacemos? Lo mandamos con un odontopediatra que está como aliado de nosotros para complementar esta parte. Entonces sí, claro que sí, tiene mucho que ver con la parte más en la parte de articulación. Ok, entonces mamis, papis, otro contra para el chupón. Digo, yo sé que tal vez soy un poquito anti, pero es útil en edades tempranas, es útil cuando se utiliza por tiempos cortos, pero el uso crónico del chupón puede ocasionar más problemas que los beneficios. Tenemos otra pregunta aquí en Pediahero MX, dice, buena noche, mi niño intenta pronunciar pero no puede expresarse, no emite sonido. Okay, como también bastante puntual. No dice la edad, ¿verdad? No, mami, Clan Cari, si pudieras decirnos la edad de tu bebé, te lo agradeceríamos, pero podemos iniciar con esto. Ok, se expresa, comenta que se expresa, pero... Dice, intenta pronunciar, pero no puede expresarse, no emite sonido. Ok. Hay niños que, por ejemplo, a veces nos miran y tratan como de imitarlo, pero no les sale como la voz, es como si hablaran como, imitar como el movimiento, pero al momento de emitir la voz no lo puede lograr. 2 años, 1 mes. 2 años, 1 mes, ok, sí. 2 años, 1 mes, acuérdense lo que mencionamos. Un niño de 2 años ya debe estar diciendo tan siquiera un vocabulario aproximadamente de 50 palabras que sean establecidas y que aparte tenga el concepto bien. Si vamos a decir perro, que tenga la imagen, lo que hablamos nosotros, significado significante, que es la palabra perro y la imagen de perro, no que perro se llame la mesa, una pelota, lo que claro. sea. Entonces a esta edad sí ya debería de producir un poquito más. Entonces la parte un poquito de ayudarlo podría ser hacerle leerle cuentos. Ahorita les voy a enseñar algunas cositas, cómo tratar de imitarlos por medio de sonidos. ¿Cuáles son los primeros fonemas? Yo no le voy a exigir, por ejemplo, aquí un fonema, una M, una P, si es que tu pequeño no pronunciara alguno de estos fonemas. Empezamos por las vocales, ¿okay? Y las empezamos no de forma como nos las enseñan en la escuela, A, claro. E, I, O, U. Las empezamos como A, O, U, E, I, ¿okay? Que A es lo más sencillo y la I es lo más complejo. Entonces por ahí podemos empezar a hacer onomatopeyas. Que se parecen también, ¿vale? Por eso se empieza en ese orden. Eso tiene mucho que ver. Digo, tal vez cuando estamos estudiando neurodesarrollo, parece algo muy complejo, o sea, te quedas así de no puede ser posible, ¿en qué momento se me ocurrió estudiar un niño sano, no? Sí. Pero es algo muy interesante porque cuando lo empiezas a poner en marcha contigo, tal vez a mí se me hace un poco fácil para los papis para que comprendan esto. Si lo empiezan a poner en práctica con ustedes, se van a dar cuenta del porqué de todos los ejercicios que se realizan, de las valoraciones que hacen, de qué en ese orden van creciendo. Eso es súper importante. Así es. Entonces, eso puedes hacer con tu pequeñito. Y sí, acuérdate, ya a los 2 años ya debería de decir, tan siquiera unirte o nombrarte muchas cosas, o unirte ya empezar a decir frases de 2 palabras. Okay. Mira, aquí tenemos ya muchísimas preguntas. Sí, dice Angie Cas 467, saludos y gracias por tu pregunta. Dice, ¿cómo puedo estimular a un bebé de 2 años para que tenga mayor vocabulario? Creo que ahorita nos lo vas a decir con los tips, ¿verdad? Traemos varios materiales que les voy a enseñar muy sencillos, que los pueden tener en casa, que los venden, es muy común. Y estimulamos como la parte del lenguaje y todo. ¿Te parece si eso lo dejamos al final? ¿O de una vez? Como se te haga más cómodo. No, nos vamos para... Mami, danos un momentito, vamos a responder algunas preguntas como más puntuales y todos esos tips los vamos a dejar hasta el final. Aquí vamos a la otra, dice aquí en Pediahero, ¿cómo se debe iniciar el trabajo con niños con autismo? Tiene un lenguaje que no es claro. Obviamente, hace un momento comentabas acerca de niños que tienen más riesgo de presentar o dificultad para poder expresarse, y dentro de ellos también se encuentran los niños con este espectro autista. Así es. Los niños con autismo, una de sus características es que su inicio es tardío, el inicio del lenguaje es tardío. Si en nuestra adquisición de lenguaje es a partir del primero, los niños con TEA, con autismo, empiezan a partir de los 2, 3 años, ¿ok? Y no empiezan por mamá, empiezan a comunicarse por medio de gritos y gestos. Claro. ¿Cómo empezar a estimularlo? Hay varias estrategias, por ejemplo, formando categorías en casa, por ejemplo, secuencias de ir al baño, y casi siempre recomiendo que sean imágenes reales, que sean imágenes de él, porque podemos encontrar muchas imágenes en internet,
pero cuando el niño se ve él haciendo la actividad, y se identifica, claro. Exacto, se identifica y puede ser una mayor retroalimentación. Entonces, en niños con autismo sí hay periodos muy importantes en la parte del lenguaje, hay cosas muy esenciales. En la parte del lenguaje existen varios métodos que están como el RDI, el método ABA, que están muy condicionados a la parte del lenguaje. Empezar con un dame, toma, ¿ok? Cualquier cosa. Le voy a dar la manzana, no le voy a decir que me diga manzana, le voy a decir dame, toma, indicando como una parte de estimulación. Claro. Entonces, sí, hay que tener bastante paciencia, eso es algo muy importante. Y crean, para niños que se encuentran en este grupo de riesgo, sí es muy importante que tengan una valoración por parte de un terapeuta del lenguaje, porque una de las situaciones que tiene el niño con algunas de las alteraciones del espectro autista es que a pesar de que él tiene conciencia de sí mismo, es difícil poder expresar lo que él quiere. Entonces, en este tipo de terapias les ayudan mucho, les enseñan mucho a cómo expresarle, porque en muchas ocasiones es algo también bastante frecuente que dicen, es que este niño es muy grosero, es que este niño es muy gritón, este niño le pega a todos. Dices, oye, lo que pasa es que no sabe cómo expresar, entonces, para lo socialmente correcto o para lo que consideramos socialmente correcto. Entonces, tal vez lo que para él es correcto lo hace simplemente, y en este tipo de terapias les ayudan mucho a integrarlos, y eso les ayuda muchísimo. Tenemos aquí otra pregunta que dice, Gitan Jafora dice, a los 3 años, ¿cómo debería de ser el lenguaje de los niños? Mi hijo estructura frases, pero aún no se le entiende del todo. Ok. Ahorita que mencionó, no se le entiende del todo. Hay niños, hay un diagnóstico que llamamos trastorno específico del lenguaje, que pareciera que tienen como un idioma propio, así se llama. Que hablan y hablan y hablan, pero no se les entiende nada. Son niños que el niño a los 3 años debe ya conjugar entre 3 palabras en una frase. Jugar mañana pelota. Ya empieza a decir pronombres, eso sí, ya identifica el yo, dicen, ¿quién es Juanito? Y levanta la mano, ¿no? No es Juanito, ya es yo, ¿okay? Empieza a estructurar un poquito más, la comprensión ya empieza a entender ya cosas más estructuradas. Por ejemplo, Juanito, pásame la botella que está arriba de la mesa, ¿ok? Esto ya lo puede entender también. Entonces, hay que hacer también, si es un pequeño que habla y habla y de repente no se le entiende y tiene como un lenguaje propio, es como si hablara en otro idioma, literal, pero no le entiendes nada, hay que llevar la valoración también del lenguaje. El trastorno específico del lenguaje es uno de los, justo esta semana fue el día de concientización del TEL, donde hay muchas investigaciones que el TEL, si no se atiende en la primera infancia, igual va resurgiendo a mayor edad. Entonces, ya se le debe de entender, pero si existe todavía un lenguaje propio o algo como que no le entiendes en una estructura, que le digas, ¿cómo te fue en la escuela? Y te empieza a decir, entonces ahí tenemos que llevarlo a una valoración del lenguaje si ya tiene 3 años o más de 3 años. Exactamente. Generalmente, en el aspecto de la consulta del niño sano, lo que nosotros comentamos a los papás es que ya un niño para los 3 años de edad debe de tener una interacción suficiente como para poder tener una plática con una persona adulta externa. O sea, obviamente no hablar en términos complejos, pero eso tal vez en el momento de la consulta es muy evidente cuando le dices, oye, ¿y ya fuiste a la escuelita? ¿Tienes un amigo? ¿Te gusta tal cosa? Y él te explica, yo soy Buzz Lightyear, me gusta, no sé, Cars, ya te empieza a nombrar específicamente. Entonces ese lenguaje ya se vuelve un poco más completo, ya se puede tener una interacción adecuada, y es para nosotros los 3 años es así como un punto importante para poder decir, este niño no va bien, va para allá, porque esto no va bien, sale y estamos en un muy buen momento. Entonces, a ver, por aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta Tania GS, muchas gracias por tu pregunta también. Hola, buenas noches. Mi niño tiene 3 años, 1 mes, tiene un vocabulario escaso, emite 5 palabras máximo, pero sí emite sonidos de animales. Solo hace sonidos para expresarse o palabras ininteligibles. Entonces, expresa sonidos de animales, no se expresa bien, tiene 3 años, 1 mes. Ok,
Ok. Qué bueno que me hablas de las onomatopeyas. Los sonidos de los animales, que son las onomatopeyas, lo podemos trabajar desde que son bebecitos, desde los 8 meses hasta a partir del año, ya año y medio, ya no es el guau guau, ya Claro. es el pelo, ¿no? A lo Ajá. mejor, porque todavía no pueden pronunciar la R. Pero, ¿qué pasa con el niño que le dices, ¿cuál es este? Guau guau. Y este, oink, ¿no? O te hace el sonidito del puerquito, pero no te dice cochinito, puerco o pelo, no te dice el nombre. A los 3 años, si tiene un vocabulario de 5 palabritas, igual, yo te recomendaría que fueras a una valoración. No se espanten, o sea, lo que voy es que no necesariamente tiene que ser algo grave, ¿eh? O sea, tampoco es como de, ay, ya, no lo dice a los 3 años, ya, no es algo grave, es simplemente nosotros como terapeutas les damos las indicaciones necesarias para que ese pequeño pueda avanzar y pueda dar como ese salto. A lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que en vez de, yo muchas veces les digo a los papás, en un niño que articula mal, siempre se le va a decir el que él dijo mal y después el que dijo bien. Claro. Por ejemplo, no es pelo, es perro, ¿no? Entonces, el que él escuche la diferencia, porque si yo le digo perro, 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 no lo va a decir porque no escucha esa diferencia. Y así como esos tips y esas herramientas les damos con la consulta. Claro. Pero no quiere decir que tu hijo tenga algo, porque luego los papás llegan así, muy asustados. Esta semana me llegó una mamita muy asustada. Y es como parte de la estimulación. Y le dije, únicamente vamos a estimular, vamos a ver esta área y ya, ¿no? Entonces, pero sí necesitarías a lo mejor ir a un especialista para que se te diera como un poquito más de información. Y sí, tu pequeño debe decir más palabras. A los 3 años ya debe de formar frases más estructuradas y te debe de comprender también cosas un poquito más estructuradas cognitivamente. Sí, y también tomar en cuenta que ahorita hiciste un comentario también que me llamó mucho la atención. El hecho de una valoración de terapia de lenguaje o una valoración de lenguaje no significa que mi hijo está enfermo y que mi hijo no habla bien, o sea, simplemente si su articulación o sea, se le puede entender perfectamente lo que habla, supongamos, pero si su pronunciación de las palabras, su articulación de las palabras no es del todo clara, se puede beneficiar mucho de una terapia. Entonces no hay que tomarlo como, como fue a la terapia, eso significa que está enfermo y por eso está malito, y no, o sea, es algo que si yo detecto que a mi pequeño le está costando trabajo hablar, estoy detectando que en la escuelita me lo molestan y que es súper frecuente, que porque cicea, porque corta palabras, porque invierte letras, porque hace ese tipo de cosas. Con terapia en un momento adecuado se puede resolver todo esto y sin el mayor problema, ¿no? Mira, aquí teníamos otra pregunta, era de este lado, perdón. Nos preguntan, ¿podría sugerir algunos ejercicios que impacten en el desarrollo neurológico además de las praxias? Ahorita, bueno, si nos dan un momentito, al final vamos a hablar de tips, de qué ejercicios se pueden hacer en casa, un poquito específico referente a estas preguntas. Mamis, denos un momentito, vamos a seguir sacando preguntas, ¿sale? Voy a cambiar de pregunta. Dice, ¿cómo se puede diagnosticar un problema de lenguaje dentro de un trastorno como síndrome de Down, autismo o microcefalia? Ok, ¿cómo se puede detectar? Generalmente llegan con nosotros, hacemos la valoración, hacemos una historia clínica. En el caso de que son algún síndrome, autismo, existen pruebas estandarizadas que nosotros realizamos. No es como de que yo creo. Claro. O sea, no, existe algo estandarizado donde nosotros entregamos un reporte y decimos, este niño con tal prueba se reporta tal. Aparte de la prueba vemos la parte cualitativa, que es desde que el niño entra con nosotros y yo observo cómo se relaciona conmigo, cómo se relaciona con los papás, si tiene una intención comunicativa, por ejemplo. Hay niños con autismo, dependiendo del grado de autismo, que son muy funcionales. Yo he conocido a niños con autismo muy funcionales, pero que a lo mejor, por ejemplo, la parte pragmática, que es el uso del lenguaje que ahorita tú decías, que de repente pega y se ríe, ¿no? Eso es como tú dices, ¿y por qué se ríe? Si sabe que no tiene que pegar y todo eso. Eso también lo trabajamos en la terapia del lenguaje, lo que llamamos teoría de la mente. Que yo si pego, yo cómo creo que va a sentir la otra persona, como ponerme en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Por medio de pruebas estandarizadas. Muy bien, a ver, tenemos aquí otra pregunta. Dice, mi hijo tiene 18 meses, solo dice mamá, agua y hace sonidos de animales. Creo que ya lo habíamos platicado de ese, ¿verdad? Sí. Perdón, vámonos a la siguiente pregunta.
¿A qué edad los niños ya deben de decir de forma correcta la R y la R? Ok, a ver. Déjame poner aquí tantintín. Sí. Ok. Ajá. ¿A qué edad la R y la R? La R primero se consolida, muy buena pregunta. Antes de pedir la R, primero se consolida la R. Y más o menos entre los 5 en adelante, desde los 5 años en adelante se empieza a pronunciar bien ya la R. Después empiezan las sílabas trabadas, que es brazo, broma, y después que consolida las sílabas trabadas, entonces ya estimulamos la parte de la R. Sí, hay niños que a veces, digo, hay muchos como luego chistes ahí en la terapia del lenguaje, que es que hay niños que a los 4 o 3 años ya dicen el fonema R. Completito y sin problema. Sí, claro. Sin problema. Pero, bueno, en un niño que sí tiene un rezago en la parte del lenguaje, esperamos que sea hasta máximo los 6 años el fonema R. Ok, entonces, pendientes 6 años. Y si se dan cuenta, todo lo que hemos platicado es del día 0 hasta los 6 años. ¿Por qué? Porque es cuando el cerebrito se está moviendo más rápido y está creciendo mucho mejor. Entonces, tenemos otra pregunta de mamá Mirna Iris Espino López. Nos dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿qué tanto perjudica la exposición a la televisión en el desarrollo del lenguaje? ¡Pum! Pregunta fuerte también. Sí. Depende de la edad, pero pregunta fuerte. Así es, depende, como acabas de decir, depende mucho de la edad, pero no nada más de la televisión, ¿no? Ahorita ya tenemos todo al alcance, el celular, el iPad, todo lo que sea tecnológico. Una de nuestras preguntas también en nuestra historia clínica es cuánto tiempo ve el niño la tele, en cuánto tiempo está en el celular. Y sí, la verdad es que sí, los papás son muy honestos, no, pues casi todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué tanto expone a esta parte del lenguaje en la parte de comunicación, ¿no? Hoy sabemos que en la parte de comunicación yo necesito expresar mis necesidades, como ahorita les voy a enseñar las actividades, que son muy sencillas y que no necesitamos muy forzosamente una televisión. Sí puede ayudar, tampoco es como, ya, es lo peor. Claro. Creo que tampoco es como el afán, pero saber qué actividades, o sea, y con qué niños. Por ejemplo, en los niños con autismo, el método ABA te dice que un reforzador nunca va a ser una tableta, porque entonces les provoca todo lo contrario, un retroceso en la parte del lenguaje. Entonces, dependiendo mucho la condición del pequeño, qué es lo que queramos estimular. También hay niños que son súper amigables con la parte tecnológica y que sabemos que lo pueden hacer conductualmente y cognitivamente, pero la verdad, te soy honesta, yo no recomiendo mucho ni que el niño esté tanto tiempo en la televisión, ni en la tableta, ni en la computadora, sino que hagamos más actividades en las que él tenga la necesidad de comunicarse. Exactamente, y respecto a la televisión, como bien comentas, no es algo así que debamos de satanizar, no es algo que esté mal. Me comentan que el video está en pausa, de un momento. Bueno, o sea, la televisión no es algo dañino a final de cuentas, no es algo que nos debe de preocupar tantísimo, pero sí hay que tomar en cuenta que hay ciertas edades y la televisión nunca va a sustituir un estímulo externo de papá o de mamá, ¿sale? Siempre la mejor forma en la cual podemos estimular a un pequeño es mientras papá o mamá tenga interacción con él. Entonces, no hay que satanizarla, no está mal, no está del todo mal, pero existen ciertas recomendaciones para ello, ¿vale? Tenemos otra pregunta por acá, dame un segundito. Sí. Dice, mi pregunta es, dice, hola, el introducir pequeños 1.7 otro idioma puede ayudar o confundir, o me imagino que a edades tempranas introducir algún otro idioma puede ocasionar problemas en el desarrollo del lenguaje. Muy buena pregunta. Sí, ahorita sabemos que también existen muchos estudios sobre el bilingüismo, qué pasa el bilingüismo y los trastornos del lenguaje. Cuando un niño vemos que sí está teniendo algún problema en la parte del lenguaje, casi siempre se da la recomendación de que primero consolide un idioma, el idioma que ellos eligen, no estoy diciendo que el español, se pregunta la lengua materna del niño, porque me ha pasado que en ocasiones damos la terapia en español y en casa el papá habla inglés, claro, y la mamá alemán.
Entonces, ponernos sí de acuerdo todo en un conjunto. Ok, la lengua materna va a ser el inglés, entonces vamos a consolidar bien ese idioma. Eso, porque obviamente el inglés, tanto como todos los idiomas, tienen su fonética y su fonología, que es cómo se va a estructurar el lenguaje gramaticalmente, cómo se va a pronunciar correctamente. Entonces, siempre se dice que un niño con un problema de lenguaje se recomienda que se consolide primero un idioma para después pasar al que sigue. No es malo, o sea, tampoco se ha visto que es algo malo, ¿no? Pero sí, cuando el niño tiene algún rezago en la parte del problema del lenguaje, sí es importante consolidar uno primero. Ok, muy bien. Tenemos, creo que terminamos ahorita ya con todas las preguntas. Y a ver, cuéntanos ahora sí acerca de esos tips que podemos ir haciendo con mamás y papás. Ok. Por ejemplo, nos comentaban ahorita del pequeño que decía los sonidos de los animalitos, ¿no? Dame un segundito. Sí. Hola papis, nuevamente aquí en DR Carlos Neumoped. Tuvimos un problemita con la conexión, con la conexión, pero nos vamos a quedar aquí también en el live. Entonces, en Pediagiro todavía seguimos en línea. Lo voy a poner un poquito hacia acá y listo, ¿sale? Okay. Ahorita estábamos platicando ya sobre los tips que se pueden tener para favorecer la estimulación del lenguaje en los niños. Entonces nos va a platicar algunos tips y ya respondimos algunas de las preguntas. En estos últimos minutos pues vamos a trabajar con eso. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a mostrar les traje algunas herramientas que pueden ser que las pueden conseguir, ustedes las pueden hacer también. Les comentaba sobre las onomatopeyas, es una de las cosas que nosotros también evaluamos mucho en los pequeños. Entonces, bueno, aquí ven como varios títeres de animales. Entonces, lo podemos primero imitar por medio del sonido. En las onomatopeyas existen orden de onomatopeyas. No puedo decirle, dime guau guau, porque claro, eso ya es más complejo. Es hacer un diptongo en la parte del lenguaje que si un niño no me dice mamá, pues menos me va a decir a lo mejor guau guau. Ajá, claro. Entonces, primero voy a empezar con los primeros fonemas, que es la M, la P y la B. Entonces, le voy a decir, ¿cómo es el camello? Hacer el movimiento gesticular que llamamos onomatopeyas prefonatorias para que llegue después a las onomatopeyas con algún sonido. Entonces, ¿cómo es el camello? ¿Cómo es el pescado? Únicamente movimientos. También comentaban sobre las praxias. También se ha satanizado mucho lo de las praxias porque no se han utilizado correctamente. ¿Y qué son las praxias? Porque así como ¿cómo nos podrías describir qué son estas praxias? Las praxias son los movimientos que muchas veces utilizamos para que nos den como antecedente un habla, un fonema. ¿Okay? Entonces pongamos, le voy a decir al niño una praxia. Vamos a levantar la lengua, eso es una praxia, un movimiento que yo le estoy pidiendo al niño que realice, que me imite. Entonces, las praxias se han utilizado malamente, luego están en YouTube y claro, no sé si te ha pasado, o sea, llegan y por la desesperación los entiendo. Yo ya hice todos los ejercicios de YouTube y mi hijo no habla. Entonces hay que tener cuidado con YouTube. Sí. Es una excelente herramienta. Yo la verdad utilizo mucho YouTube, tenemos un canal y todo, claro, pero una vez traté de hacer arroz siguiendo un tutorial y no funcionó, la verdad, nada bien, no fue como lo mejor idea. Entonces también hay que buscar información que sea útil. Entonces ahorita todo lo que nos está comentando y todos estos ejercicios, créanme que valen mucho la pena. Entonces, es importante, tenemos también nosotros algunos ejercicios igual en Centro AMI, pero entonces, por ejemplo, indicarle con algunos títeres, como los que estoy enseñando ahorita, cómo el niño puede empezar como a producir algunos sonidos, ¿no? Como la M, la P, la B, cómo hace la vaca, mu. Ahora sí, la vaca, o sea, generalmente así lo trabajamos. Ok, la vaca, ya sabemos que la vaca hace mu, pero ¿cómo se llama, no? Entonces el niño hace el sonido mu, entonces es la vaca, y entonces la vaca hace mu. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es uno. Tenemos vean, tanto. Aparte está súper genial. Hay muchísimos juguetes con que se puede jugar. O sea, yo sería feliz con eso. Yo sé. Y la verdad es que les gusta mucho. Por ejemplo, se puede utilizar tanto para las onomatopeyas o luego para hacer un lenguaje con ellos. Okay. O sea, ellos se ponen una marioneta y nosotros nos ponemos otra. Y entonces es como de, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces el niño va creando como una cierta intención comunicativa. Qué genial, Desde el momento en el que, ¿cómo debo de responder al hola, ¿cómo estás? Al poder pronunciar bien, ¿no? O tú qué contestarías en este caso.
poder estimular como más la parte del lenguaje. Relacionado a les traje un libro que también creo que está muy bueno. Me gusta mucho. Justo parece, o sea, llegó una mamá en la semana y así, es que, o sea, no puedo creerlo, el niño no decía en la valoración, ¿no? Entonces le digo, es que no es que hagamos magia, es darle como las herramientas solamente necesarias. Ajá. Entonces, bueno, por ejemplo, este es un libro que ustedes también pueden conseguir en las librerías. Generalmente yo lo compro mucho en Gandhi, en el sótano, okay. Me voy al área de niños. Igual también si les interesa alguno de estos materiales, mándenos ya sea por inbox, pónganos en los comentarios y les tomamos fotos, se los mandamos sin ningún problema. Un pequeño paréntesis, saludos a mi papá que me está viendo, saludos. desde Veracruz. Papá, Vainis, mi abuelita y mi mamá, saludos a toda mi familia, los amo a todos. Ahora sí, okay. Continuamos, perdón, tenía que hacer ese paréntesis. No, está súper bien. Ok, entonces vamos a mostrar que por ejemplo el niño va poniendo en cada uno de estos. Ajá. Voy a sacar uno que esté. Ok, pongamos, aquí está la oveja. Ok. Entonces aquí está la oveja y hace B, ¿no? Aquí está. Y entonces, por ejemplo, ya que el niño la hizo, podemos hacer ciertas frases. Por ejemplo, aquí pongo la abeja y entonces es la abeja vive aquí, ¿no? Que era lo que yo hice, por ejemplo, esta semana con un niño y la mamá estaba así como que encantada. Decía, es que no hacía eso. O sea, así sorprendidísima. Es solamente como darles las herramientas necesarias para que realmente los niños lo hagan, ¿no? Entonces es la abeja. Obviamente aquí trabajamos varias cosas, ¿no? Desde psicomotricidad, visopercepción. Visopercepción me refiero a que yo sepa que esta es la forma de la abeja y coincide aquí, ¿no? Entonces claro, yo le digo, por ejemplo, aquí, y me puede decir, no, porque aquí no es. Entonces lo ponemos aquí. ¿Cómo hace la abeja, no? Estas también pueden ser como muy útiles y después formar ya las frases. Ya no es solamente la abeja, es formando como las frasecitas. Otro que les quería enseñar que son estos cuentos. A mí, en lo personal, a mí me encanta mucho. Creo que a mí me enseñaron la parte de la lectura muy bien. O sea, desde que yo era chiquita yo me acuerdo que yo leía libros. Ajá. Entonces, estos, por ejemplo, son libros como especiales, podríamos decir. Tienen como ventanitas. Okay. Que se va viendo como el vocabulario del niño. Ok. Y vamos mencionando igual, por ejemplo, este es de la ciudad, ¿ok? Únicamente de la ciudad. Es importante darle la herramienta al niño. Si el niño va a la escuela, vamos a empezar con vocabulario de escuela, ¿no? ¿Qué usa en la escuela? Desde un pizarrón, una goma, un sacapuntas, cómo se le dice a la maestra, quiero ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, estos son cuentos, de verdad, que están muy bonitos. A nivel como de expresivos, podemos contar claro, qué es todo lo que ves aquí y el niño puede formar poco a poco las frases. ¿Ok? Aquí les muestro un poquito más. El parque, ¿ok? La arena, todo lo que puede haber en el parque, niños, que él muestre como más intención comunicativa. En esta parte, que es muy clásico. Claro, o sea, todos hemos jugado alguna vez con ello. Entonces, lo que podemos hacer, si quieres, no te preocupes. Lo que podemos ver que es encajar con la figura. Las figuras. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos trabajar muchas cosas. No nada más es como de, pues que la estrella, ¿no? Podemos trabajar, como les comentaba, visopercepción, clasificación de colores, ¿ok? Colores, o hasta ir apilando cada uno, ¿ok? En la parte de psicomotricidad. Ahora, dame y toma, ¿no? Como les comentaba, el dame. O sea, el niño quiere meter la estrella, es el dame. Es como iniciamos mucho la parte de estimulación. No le digo estrella, no le digo naranja, claro, que es más complejo. Solamente le digo dame, ¿ok? Para niños que tienen un lenguaje muy escaso, como el que comentaba una mamita de 3 años, podemos también interactuar con esa parte. Traje que obviamente también lo conocemos. Ay, no está muy bien. Creo que está allá. Bueno, el señor cara de papa. Claro. Lo ubican. Y se quedó una manita. Ir poniendo el esquema corporal del señor cara de papa, ¿no? E irlo nombrando. Una cosa es que yo tenga mi esquema corporal integrado. O sea, que yo diga, pues mi mano, mis ojos, y que yo lo pueda ver en la otra persona. No es lo mismo mi mano derecha que si yo tengo enfrente a una persona
su mano derecha. Exactamente. ¿No? Entonces, eso igual se va adquiriendo poco a poco. Por eso hacemos una terapia integral. Y desde estas cosas, ojos, manos, pies, a veces los dibujamos en un papel bond muy grande, que se lo llevan ellos a su casa, o sea, literal los acostamos, los dibujamos a ellos y ellos les van poniendo como a ellos mismos, pues las partes, ¿no? A la boca, los ojos, y así mismo vamos como pronunciando y vamos estimulando el lenguaje. ¿Ok? Y por Muy último, bien. quiero enseñarles este libro que también, 100 ventanas para aprender a hablar, ¿ok? Que igual vienen ventanitas de todos los estímulos que puede llegar a tener el niño. A veces no es necesario nada más, repite bicicleta, repite pollo, es más como la parte, ¿qué hay aquí? Y hacer como esas entonaciones, como terapeutas del lenguaje, tenemos que tener cierta entonación en terapia del lenguaje. O sea, si yo manejo un tono nulo, muy probablemente el niño me hable bajito, no quiera tener ese tono. Entonces, mamá, papá, cuando quieras que tu hijo se exprese un poco más, vamos a hacerle esta entonación mucho más alta. ¡Wow! Y hacerle una entonación muy diferente. O de, ¿quién tocó? Es toda esa, aunque ustedes no vean, en algún momento él es muy chistoso, lo repiten, parecen esponjitas, lo repiten y lo repiten de la misma forma en que yo lo digo. Entonces siempre hay que cuidar mucho esta parte. Esta es como la parte del colegio que les decía. Ajá. Todo lo que podemos encontrar en el colegio, también para que él se sienta identificado si es que ya va al colegio. ¿Ok? La parte del zoológico, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, animales, ya los vimos aquí, pero ahora vamos al zoológico a verlo algo vivencial, ¿no? No es lo mismo que yo lo vea aquí a que yo lo viva o que tenga la experiencia tal cual. Exactamente. ¿Okay? Entonces estos son como algunos de los tips que podemos utilizar. Entonces, papis, mamis, hay que tomar en cuenta esto. Ya estamos por finalizar, nos quedan un par de minutos. Como conclusión o como una recomendación es, punto número 1, hay que estar observando a nuestros enanos, ¿sale? Nadie va a conocer mejor a tu hijo que tú. Eso nadie te va a poder cambiar. Siempre digo a los papás, si usted me dice mi hijo lo veo raro, para mí es lo suficientemente importante como para decir tengo que estudiarlo, tengo que ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, ustedes mejor que nadie conocen a sus pequeños. El ir a una terapia de lenguaje no significa que un niño esté mal o que esté hablando mal, es ayudarlo, es estimularlo a que tenga un mejor lenguaje, a que tenga una mejor dicción, y esto le va a ayudar en el futuro porque como recuerden, esto es a final de cuentas parte de su neurodesarrollo. No sé si quieras comentar algo para concluir. Solamente que igual, no se lo tomen como algo personal. Muchas veces llegan con nosotros y dicen, ay, es que yo tuve a lo mejor la culpa. No, o sea, realmente es como ir realmente a consulta nada más. A ver, hay muchas veces que decimos, está bien, que a veces nos asustamos, pero es parte de, nos asustamos y decimos, ok, no pasa nada, tu pequeño está bien, te puedes ir. A veces damos como estrategias hasta en casa y no pasa nada, como para que poco a poco vaya fluyendo el pequeño. Entonces, la detección temprana de verdad es la cosa más importante que puede haber en un niño. Si no detectamos a tiempo, entonces sí puede tener hasta estragos emocionales. ¿Okay? Exactamente. Y sobre todo el hecho de que un pequeño no se pueda expresar o que un pequeño tenga cierto retraso en el neurodesarrollo es muy importante. Desde lo más temprano posible le estamos ofreciendo un mejor pronóstico al pequeño y eso va a impactar sobre todo en su calidad de vida. Entonces sí se los recomiendo mucho. Te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy. No, papis, mamis, ha sido una noche bastante interesante. Creo que me va a tener que dejar varios de estos juguetes porque se ven súper geniales estos libros. Si les interesa algo en específico, primero que nada, sí, antes de concluir, dinos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Tus redes sociales? Sí. ¿Dónde te encuentras trabajando? ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos en Centro AMI, está en Lomas de Atizapán, al norte de la ciudad, aunque también damos terapias a domicilio. Hay pacientes que a veces lo requieren. Y las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Terapia de Audición, Lenguaje y Aprendizaje y en Instagram como Centro AMI. Perfecto. Okay. Pues papis, mamis, muchísimas gracias. Gracias por estar el día de hoy. La próxima semana, todo este mes vamos a tener, ya tenemos la lista de lives que se van a presentar. La próxima semana vamos a hablar de lactancia materna, que es un tema que a mí me encanta. Entonces tenemos una experta que va a platicar con nosotros. Después vamos a hablar acerca de apnea obstructiva del sueño en niños. Vamos a hablar de mitos y realidades de influenza, que es otro tema que también me apasiona mucho. Entonces, papis, vayan, si tienen preguntas, ya saben que abrimos un nuevo espacio en el perfil de drcarlos.neumoped.
en donde es área de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen preguntas, mándenlas por inbox, quieren saber acerca de información acerca de terapia del lenguaje y todo esto, mándenos información, yo se las hago llegar a todo el centro AMI, ¿vale? Para que les puedan compartir información de calidad y sobre todo muy útil, ¿ok? Tengan todos una excelente noche y nos vemos en la próxima semana en el siguiente live. Cuídense mucho. Bye bye.